Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Yo soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Crecen las tensiones en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. En esta oportunidad, el motivo aparente es el envío por parte de Estados Unidos de 2 buques de guerra a la zona del Mar Negro, que Rusia considera su espacio vital y en donde, como ustedes saben, hay ahí un escenario importante de cara al conflicto de Ucrania. Estados Unidos le notificó formalmente a Turquía, que es quien tiene el control del estrecho del Bósforo, por donde se accede al Mar Negro desde el mar Mediterráneo, que iba a estar presente en esa zona hasta el próximo mes de mayo. Los rusos tomaron nota de eso, reaccionaron alarmados y entonces han concentrado fuerzas militares en la zona de Crimea, incluyendo el área también de Sebastopol, donde está la flota del Mar Negro, y han movilizado tropas dentro de su territorio hacia la frontera con Ucrania. Todo esto ha estado precedido de un incremento de las tensiones en Ucrania, sobre todo en la región del Donbass, que es una región del este de Ucrania en donde habitan mayoritariamente ciudadanos rusófilos, ciudadanos ucranianos pero de origen ruso. Incluso hay algunas escaramuzas militares con morteros y ese tipo de cosas. Más adelante les voy a contar cómo se produjeron unos acontecimientos ahí militares internamente con la intervención de Rusia, por supuesto, y cómo quedó la cosa, para que se pueda entender la realidad que se está viviendo ahí en ese país euroasiático. Entonces, yo creo que esta es una cuestión importante, no porque pueda esto degenerar en un enfrentamiento militar a gran escala, porque no creo que sea ese el caso, lo que esté planteado. Pero sí es importante explicarse por qué es lo que persigue Estados Unidos aplicándole a Rusia algo parecido a lo que ha venido haciendo con China en la zona del mar meridional de la China, en donde ahí, en esa zona vital, importante para China, le mete presión con la presencia casi permanente de unos buques militares. En esa zona hay, lo hemos hablado en otros programas, una disputa por una serie de islotes, porque hay varios estados de la zona que tienen pretensiones con respecto a la pertenencia de esas pequeñas islas que están ahora mismo bajo control chino, que ha incluso construido ahí también unas islas artificiales. Una zona estratégica para los chinos por el gran tráfico de carga de mercancías que hay en esa zona. Es importante, digo yo, entender la causa de todo esto. ¿Por qué ahora Estados Unidos hace lo propio con Rusia? Para Rusia, Ucrania es un asunto fundamental, vital. Dice Zbigniew Brzezinski que sin Ucrania, Rusia es un país normal. Y con Ucrania es un imperio. Y eso tiene mucho sentido. Porque ahí es en donde está
asentada, él lo decía en aquel momento cuando todavía no se había producido la anexión de Crimea por parte de los rusos. Y entonces los rusos habían llegado a un acuerdo con Ucrania sobre la permanencia en el área de Sebastopol de su flota del Mar Negro, que está integrada por cerca de unos 50 buques militares y unas decenas de aviones de combate de última generación. Y a través de esa zona, desde ahí, desde esa base, los rusos tienen una presencia en la zona del Mar Negro, que es una especie como de gran lago salado, se pudiera decir, pero que tiene conexión con el mar Mediterráneo a través del estrecho del Bósforo, y eso le garantiza el acceso a esa flota en esos espacios, y por tanto es una cuestión vital para el protagonismo político de Rusia en el mundo. Sin eso, Rusia se vería realmente, severamente, su influencia se vería severamente mermada, severamente afectada. Rusia, Bielorrusia y Ucrania tienen una especie de origen común, porque esos territorios estuvieron ocupados por distintos pueblos eslavos, tienen eso en común. La población bielorrusa, rusa y ucraniana tienen eso en común, que son eslavos, y tuvieron una historia común y un origen común, porque esa zona estuvo dominada durante mucho tiempo por los tártaros mongoles, y los tártaros mongoles fueron expulsados de los territorios, de ese territorio vastísimo, por los rusos. Y luego, cuando se constituyó el Imperio Ruso, ellos pasaron a dominar toda la zona. Ucrania nunca existió, tampoco Bielorrusia como Estado, sino hasta después de la conformación de la Unión Soviética. Bueno, Bielorrusia un poco antes, pero Ucrania nunca había existido como unidad estatal independiente, porque primero estuvieron 250 años bajo el predominio de los tártaros mongoles y después 300 años bajo el predominio de Rusia. Lenin denominó a Rusia, la calificó como la cárcel de los pueblos. Y entonces, con la conformación de la Unión Soviética, fue que se creó la República de Ucrania. Rusia era un territorio, eso es el país más grande del mundo en extensión territorial. Eso es prácticamente una especie de pequeño continente, territorio vastísimo, habitado por pueblos diferentes. Cuando triunfó la revolución bolchevique, se planteó cómo manejar el tema de las nacionalidades, y por eso fue que se creó un Estado federado compuesto por 15 repúblicas autónomas. Una de esas 15 repúblicas era Rusia, que al mismo tiempo era también una federación, porque dentro de Rusia, del territorio ruso, habitan distintos grupos nacionales. Y entonces el asunto se resolvió, el problema de las nacionalidades, para darle cierta autonomía, abrirle ciertos espacios propios a cada una de esos pueblos. Se crearon las repúblicas y, además de eso, algunas comunidades autónomas que no eran propiamente repúblicas, pero sí tenían cierta autonomía. Y entonces Ucrania fue una de esas. En el caso de Bielorrusia, ellos declararon su independencia en el 1919, precisamente al calor de la Primera Guerra Mundial. Y luego entonces
el imperio ruso, los rusos pues pasaron a ejercer ahí su dominio y pasó a formar parte de la Unión Soviética como una república federal. Para Ucrania, para Rusia siempre Ucrania ha sido una cuestión fundamental. Ahí está el caso de Crimea. Crimea era parte de Rusia y por una razón que nadie se explica, Rusia durante el gobierno de Nikita Khrushchev le obsequió esa zona, ese territorio a Ucrania, se lo cedió. Era naturalmente Ucrania entonces parte de la Unión Soviética y eso no se veía como nada extraordinario. Probablemente eso tuvo mucho que ver con el hecho de que Nikita Khrushchev era ucraniano. Bueno, no era realmente ucraniano, nació en Rusia, pero su vida política él la desarrolló en Ucrania, donde él fue el jefe de la filial ucraniana del Partido Comunista de la Unión Soviética, el denominado PECUS, y fue el presidente de esa república. Durante la Segunda Guerra Mundial jugó un papel ahí importante como jefe durante la guerra y eso le permitió acumular mérito hasta el punto de que de ahí pasó a ser, tras la muerte de Stalin, el presidente de la Unión Soviética, del presidio del Consejo Supremo de la Unión Soviética, que fue entonces el que encabezó el proceso, el denominado proceso de desestalinización de la Unión Soviética. Y entonces, esa Crimea es un territorio importante, reitero, para Rusia, por esa razón, porque está en una zona sumamente importante, estratégica, sin cuyo apoyo Rusia perdería una parte importante de su influencia. Cuando se produjo el colapso de la Unión Soviética, entonces los ucranianos, como las demás repúblicas, hicieron tienda aparte. Se celebró un referéndum que lo ganó la opción del sí, la opción de la separación, con más de un 90%. Eso significa que a favor de la separación votaron incluso los rusófilos. Ese no era realmente un problema en Ucrania. Esa contradicción, esos nacionalismos que hoy se ve y ese sentimiento antirruso que se expresa en las contradicciones con la población ucraniana de origen ruso que habita fundamentalmente en la parte este de ese país. Entonces, para nosotros entender el problema en su real dimensión, para que se vea qué es lo que hay detrás de todo esto, yo quiero citar algunos párrafos de un capítulo del libro Diplomacia, publicado por Henry Kissinger en 1996. Cuando yo analizo este tema, me gusta apoyarme en ese libro, porque yo creo que ahí, pues, encontramos la justificación de muchos movimientos que en el tablero hace actualmente Estados Unidos y sobre todo en lo que tiene que ver con esa zona. Entender eso yo creo que es importante para poder entender muchas de las cosas que van a ocurrir y qué es realmente lo que hay en el fondo de todo esto. Permítanme hacer una pequeña pausa antes de abordar el asunto a la luz de lo que escribe en el libro citado el señor Henry Kissinger.